buenas tardes. Tiempo de analizar la actualidad aquí en Canarias al Día. Hoy con un programa especial porque, como ustedes bien saben, y no puede ser de otra manera, toda la actualidad mediática está corriendo a través de lo que ocurre en ese conflicto armado en el este de Europa, esa reinvasión, esa nueva invasión de Rusia a Ucrania. Y les digo reinvasión porque ya en el año 2014 hablamos con el que va a ser nuestro primer invitado de hoy de esas tensiones que se vivían en el este de Europa y de las posibles consecuencias de aquella primera invasión de Rusia a Ucrania a través del territorio de Crimea. Después de aquello han pasado muchos años, pero la realidad es que aquello fue una semilla que hoy está dando pues una serie de frutos que se traducen en un conflicto bélico con esta nueva invasión que hoy ha tenido un punto importante, un punto de inflexión importante con esa cita en suelo bielorruso para intentar un acercamiento entre los gobiernos de Ucrania y de Rusia. La realidad es que esa cita ha acabado con una nueva cita para nuevos encuentros, de momento sin fecha y sin soluciones en principio sobre la mesa. ¿Hay posibilidad de una solución al conflicto, a esta nueva invasión de Rusia sobre suelo ucraniano? De todo esto y de otras cuestiones que están muy relacionadas con este conflicto bélico, hoy queremos hablar con nuestro invitado, con Jesús Manuel Pérez Triana. Con él ya hablábamos en el año 2014, un especialista en conflictos bélicos, es autor de guerraspostmodernas.com y de flancosur.com y sin duda una persona a la que yo recomiendo que sigan en las redes sociales, especialmente en Twitter, @jpereztriana, porque de verdad que merece la pena. Jesús, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en Mírame Televisión. Buenas tardes y encantadísimo de estar de vuelta en Mírame TV. Lo hablamos un poco en esta introducción, ya hace algunos años, en 2014, nos contabas un poco, nos explicabas lo que estaba ocurriendo en el este de Europa. Hoy la historia se repite, no será por no haberlo advertido, sin embargo, parece que ahora están todos los focos puestos en el este de Europa y en aquel momento hubo un poco de menos repercusión. ¿Por qué, Jesús? Bueno, la verdad es que yo noto hay como dos diferencias fundamentales entre la invasión rusa del 2014, que se quedaron solo con un trozo de Ucrania, la península de Crimea, y luego hubo una serie de revueltas, alzamientos más o menos populares, digo más o menos porque detrás luego había una mano oscura que fue la que los alentó, armó y que terminó derivando en un conflicto armado en la cuenca del Donbass. Y es que en aquel entonces el conflicto era un tanto como, digamos, informativamente confuso, porque esas revueltas populares en la parte del este pues no quedaba muy claro si eran una acción escondida de Rusia, si era realmente popular. La invasión de Crimea pues fue tan rápida que no dio tiempo a hacer ningún tipo de respuesta. La comunidad internacional la vio, pero como había sido un territorio que hasta el año 50 y tantos había sido parte de Rusia, pues tampoco era pues como algo que fuese tajantemente interpretado como una agresión. Es decir, de alguna manera la gente entendía las razones de Rusia para recuperar Crimea. Y aparte, y sobre todo y fundamentalmente, porque el país había vivido toda una serie de convulsiones por la caída del presidente Yanukovych y desde fuera había muchas maneras de interpretar aquello. El presidente fue, por así decirlo, derribado del poder por una votación en el Parlamento y hay interpretaciones de que aquella votación fue legal, no fue legal. Entonces era una situación muy confusa. Y aparte, yo creo que todo el mundo quedó convencido de que al final era un conflicto que tenía nada más que ver con Ucrania. En cambio, yo en aquel entonces, estudiando la situación, llegué a la conclusión de que para Rusia esto era solamente un paso en la recuperación de unas, digamos, ambiciones y aspiraciones que ellos consideraban legítimos, que tienen que ver con la pérdida de su imperio en el año 91 y que hay detrás un revanchismo y un revisionismo histórico. Y esos sentimientos estaban ahí albergados desde hacía mucho tiempo y desde entonces pues ya hemos visto que Rusia como ha recuperado la confianza, intervino militarmente en Siria y bueno, ahora podemos hablar de por qué ahora y no antes. Entonces digo que hay una diferencia notable entre cómo interpretamos aquel conflicto confuso y lejano y ahora algo que es muy evidente, es una invasión militar, que esto no tiene manera de interpretarlo más que como una agresión imperialista. Una agresión imperialista. Entiendo que ya en 2014 se puso, digamos, la primera piedra de esta estrategia imperialista de Rusia, pero ¿es ese el único motivo, Jesús? ¿No hay intereses económicos, intereses estratégicos? Por ejemplo, se habla mucho de establecer ese corredor entre Crimea y la zona del Donbass, ese corredor terrestre. ¿Puede ser esa la única motivación? O como tú dices, hay algo más, es una cuestión incluso más romántica e imperialista, como has dicho.
Bueno, cuando digo de imperio, a ver, cuando decimos de imperio no solamente la conquista, sino la creación de áreas de influencia. Vamos a ver, la cuestión es que Rusia perdió su imperio 2 veces en el siglo XX, en el año 1917, al final de la Primera Guerra Mundial, y a partir de ahí se lanzó desde el año 1918 a 1939 a toda una serie de guerras para recuperar ese terreno. Cuando pierde Rusia por segunda vez el imperio en el año 1991, Rusia está demasiado débil, tiene demasiados problemas internos y entonces hay una larga pausa en la que Rusia no interviene en los asuntos. Es decir, bueno, además tiene el conflicto de Chechenia. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación fundamental? Rusia es un país que tiene como, digamos, una especie de ansiedad geopolítica. Es un país que se siente muy vulnerable. Rusia ha sido invadido sucesivamente en los siglos XVII, en los siglos XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX. Y es un país muy llano en la zona europea que no tiene obstáculos naturales. Entonces, para los rusos lo importantísimo es tener una barrera defensiva lo más lejos de Moscú. Y esa barrera defensiva se disipó en el aire, se desplomó en el año 91. Yo decía que había perdido el imperio en el sentido de que había perdido la Unión Soviética, que sumaba 15 países, y luego estaban todos los países del Pacto de Varsovia. Y cuando cae el muro de Berlín, hay una estampida de países que corren de estar bajo el área de influencia rusa, van todos y se meten todos en la Unión Europea y la OTAN. Y esa barrera defensiva que alejaba, la primera línea de defensa rusa estaba muy lejos de Moscú, retrocede un montón y queda limitada a 2 países aliados, que son Bielorrusia y Ucrania. Y para Rusia eso es una línea roja intraspasable. Sin ese colchón de seguridad que le separe del resto de Europa, Rusia siente una enorme ansiedad geopolítica. Y entonces, en el año 2014, cayó el presidente Yanukovych, que era aliado de Rusia. Y entonces Rusia, pues en esa situación, digo, pues vamos a intentar, por así decirlo, salvar los muebles. ¿Qué es lo más que pudieron salvar en aquel entonces? Quedarse con la península de Crimea, porque allí está el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro. Y luego intentaron quedarse, o viendo la situación, intentaron alentar o aprovechar las revueltas contra ese gobierno que había surgido de la caída del prorruso Yanukovych, en toda una región del país que está al sur y al este, donde la población es de habla rusa mayoritariamente. Entonces ahí hubo desde Odessa, que está muy cerca de Moldavia, vemos toda la franja marítima, costera, que diga, de Ucrania. Pero en esa zona nunca llegaron a cuajar las revueltas populares y solo se quedaron en la cuenca del Donbass. Entonces aquello fue como un ensayo general de intentar Rusia pues alentar protestas en las zonas de habla mayoría rusa y aparte, por un lado se quedó con un trozo de Ucrania directamente y por otro lado alentó. Entonces, para Rusia es importantísimo controlar Ucrania porque forma parte de ese colchón defensivo básico, necesario, imprescindible que percibe Rusia. ¿Y qué ha pasado? Pues que desde el 2014 para acá, Ucrania se ha ido haciendo cada vez más pro-europea, más pro-occidental, Ucrania mira más para Europa occidental que para Rusia. Y entonces, para Putin, la sensación es que se está cerrando una ventana de oportunidad. Si pasan los años, pasan las generaciones y los ucranianos se sienten cada vez más europeos, porque además es tan sencillo como para un ucraniano cruzar la frontera, ir a Polonia, mirar los supermercados, mirar las autopistas, dice, oye, yo quiero que mi país se parezca a esto. Y si ese mismo ucraniano cruza la frontera y se va a Rusia y ve las carreteras con sus baches y su policía corrupta, pues dice, o sea, lo tengo clarísimo, yo quiero ser europeo. Entonces, hay un peligro de que esa Ucrania cambie para siempre y ya sea absolutamente contraria a Rusia. Y la otra cuestión es que el ejército ucraniano se estaba modernizando. Y también en el cálculo ruso, a este ritmo, va a llegar un día que es que Ucrania se va a poder defender. Y es más, quién sabe si lanza una ofensiva y recupera los territorios del Donbass. Entonces era una ventana de tiempo que obligaba a Putin a actuar. La sensación, sin embargo, es que esa actuación que ha impulsado Vladimir Putin de momento no le está saliendo como él quería. La verdad es que se está retrasando. Evidentemente los tiempos son muy distintos a los que se marcaron en la guerra de Crimea. Pero ¿qué es lo que ha fallado, Jesús? ¿Qué es lo que le ha fallado a Putin de momento en esta invasión? Pues bueno, la sensación, y esto es quizás una impresión un tanto subjetiva, pero yo tengo la sensación de que ellos se pensaban, bueno, la mía y la de muchas otras personas, da la sensación que hicieron la planificación de la invasión de Ucrania en el 2022 exactamente igual que la operación de Crimea. Vamos a mover tropas, los ucranianos se van a asustar o van a tirar el arma porque en el fondo ellos en su cabeza se sienten no están dispuestos a luchar contra los rusos.
Además, había muchos problemas de organización, de material, bueno, sí, el ejército ucraniano en el 2014 era un auténtico desastre. Entonces, yo creo que da la sensación de que hicieron esa planificación. Entonces, la invasión, por uno de los ejes principales era ir rápidamente hasta la capital. Ellos pensaban que recorriendo la escasa distancia que hay entre la frontera de Bielorrusia y la capital, rápidamente con columnas que eran ligeras y medias, de vehículos ligeros y medios, vehículos de ruedas principalmente, y luego blindados, vehículos de combate e infantería ligera, que con eso rápidamente se iba a colapsar la defensa ucraniana, y no ha sido el caso. Aparte que han tenido un montón de problemas de organización, logística. Pensemos que han estado esos vehículos ahí descampados en Bielorrusia, meses y meses, sometidos a heladas, con la tropa ya aburrida y desanimada, porque esta invasión fue preparada hace un año. Esto no ha sido ha sido una acumulación sucesiva. Y entonces, y por el otro lado hemos tenido a una sociedad ucraniana que ha evolucionado, que ha recuperado el orgullo y la conciencia nacional, precisamente porque perdieron Crimea y porque han vivido la guerra del Donbass, y es una sociedad que se ha galvanizado, una sociedad que se ha hecho más unida. Y bueno, esta guerra ya ha terminado. Hemos hablado de que ahí en Ucrania hay gente que se sentía rusa, hay gente que, sí, porque hablaban ese idioma, pues eran étnicamente rusos, y ahora mismo en Ucrania se sienten, y es una de las cosas que dicen los ucranianos, dice, Putin ha conseguido lo que no ha conseguido nadie en 100 años, que nos sintamos por primera vez un pueblo absolutamente unido. Entonces esa planificación falló, y yo creo y nos puede llevar a la impresión errónea de que, bueno, pues que ha sido todo un desastre y que los ucranianos, pues dentro de lo que cabe, a pesar de la asimetría de fuerza, pues lo han hecho bastante bien. Lo que pasa es que ni los rusos han puesto toda la carne en el asador, ni los rusos han ido, digamos, a tope en lo que podían hacer. Entonces, viendo que ha fallado el plan A, que era una guerra relámpago rápida, que fuese un shock que colapsara al ejército ucraniano, pues ahora van a pasar al uso de mucha fuerza, mucha violencia, mucha potencia de fuego, y podemos entrar en una fase de la guerra dolorosa para el pueblo ucraniano. Lo cierto es que ese posible plan B va a tener enfrente, de momento, la posición que mantiene la Unión Europea, apoyo armamentístico y logístico a Ucrania, también los posibles efectos de esas sanciones económicas y otras como el cierre del espacio aéreo, y la merma un poco también del ánimo de la población rusa, que da la sensación de que cada vez está más en contra de las intenciones que tiene Vladimir Putin al frente de esta invasión. ¿Crees, Jesús, que todo esto pueda acabar mermando las posibilidades de Putin? ¿O tenemos delante a una persona que, bueno, estas cosas le van a importar poco y que va a seguir adelante, cueste lo que le cueste, en este caso a Rusia, esta invasión? Pues ahí está, has mencionado una de las claves de este conflicto. Al haber una enorme asimetría de fuerza, los ucranianos saben que no pueden imponerse en el campo de batalla de una forma contundente. Su estrategia pasa por desangrar lo máximo posible al ejército ruso, ganar tiempo, mientras todas estas medidas y estas acciones, ganar tiempo para que la comunidad internacional se mueva, y sobre todo generar fracturas dentro de la sociedad rusa. La sociedad rusa no es un país democrático con imperio de la ley, garantías judiciales, libertad de expresión. Es un sistema autoritario. Y aún así, a pesar de todos esos obstáculos, todo ese desafío, ha salido la gente a la calle. Y lo digo porque salir a manifestarse en Rusia es jugarte a que te partan la cara, a que te lleven a una comisaría y ahí dentro te den una paliza y luego te juzguen por incitación al terrorismo o alguna cosa de estas leyes raras que tienen ellos que persiguen a los opositores. Y bueno, y en fin, ya hemos visto que allí los periodistas y los opositores pues terminan envenenados o con un tiro. Es decir, es un país donde exponerse frente al poder es muy peligroso, y aún así la sociedad rusa ha reaccionado de una forma que aquí en Europa diríamos tibia, porque aquí estamos acostumbrados a las manifestaciones masivas como la que ayer mismo había aquí en Madrid, pero eso ya es muy significativo, y se han significado pues colectivos de periodistas, colectivos de científicos. Entonces, si este conflicto, digamos que que aunque Putin meta el acelerador y aumente la destrucción de Ucrania, se empieza a fracturar algo dentro de Rusia, pueden pasar cosas. Uno, que todos estos oligarcas que están de repente viendo que pierden empresas, pierden dinero, pierden privilegios, y que son también como un poder fáctico dentro de Rusia, pues presionen a la cúpula del país. Sí, todo esto además estamos viendo, ¿no? Uno de estos oligarcas tuvo que renunciar a ser el dirigente de un club de fútbol, los otros no van a tener acceso a cuentas, no van a poder viajar. Entonces, esos oligarcas, a lo mejor vemos. Luego están los propios generales.
Está claro que tiene que haber generales que están diciendo que esta guerra es una locura, que les han mandado a invadir un país que consideran... Si la propia narrativa rusa siempre ha sido Ucrania es parte de Rusia, Ucrania no es un verdadero país, los ucranianos son una parte más de nosotros, y van y le entran y los machacan. Entonces se sabe que dentro de las propias fuerzas rusas hay desánimo, aparte de no solo por el nivel de bajas y de descontrol, sino porque tienen la sensación de que no están en una operación legítima. Entonces, habría que ver, esto ya es muy aventurado, que haya no ruido de sables, pero que empiece a haber una sensación de que Putin vea que el poder militar está contrariado con la decisión de invadir Ucrania, que los oligarcas están viendo que están perdiendo dinero, privilegios y bienestar y confort y no pueden ahora vivir esa vida de lujo que tenían en Occidente. Que la sociedad ucraniana también miren si o proteste o al menos pierda una sensación, deje de confiar en las decisiones de Putin, que parecía siempre este genio del ajedrez, que parece que siempre se salía con la suya. Entonces, el factor más determinante aquí va a ser eso, esas cosas que pasen dentro de la sociedad rusa, porque sobre el campo de batalla, por mucha ayuda militar que haya enviado Occidente, no deja de ser pues armamento portátil. O sea, sí, estamos hablando de misiles anticarro, misiles tierra-aire, pero es armamento portátil de corto alcance. Y que no es tanto que los occidentales nos estemos un poco lavando nuestra propia conciencia, pero eso no es capaz de desequilibrar decisivamente la balanza frente a un país que tiene misiles de crucero, misiles balísticos, bombarderos de largo alcance, artillería pesada. Hay quien se pregunta si realmente las posibles amenazas del uso de las armas nucleares que tiene Rusia son reales, es decir, hasta qué punto Putin realmente puede pasar a la acción con armas nucleares. ¿Tú qué crees, Jesús? Bueno, yo me fío en estos temas en un amigo que se llama también un paisano, Guillermo Pulido. Es las pocas personas en España realmente entienden de estrategia nuclear. Es un tema, yo creo que en España los expertos caben en un taxi y en Canarias tenemos a uno de ellos. Y él lo que nos cuenta... Sí, es que nosotros siempre que hablamos de armas nucleares pensamos en la Guerra Fría. Hay un equilibrio del terror, como a todo el mundo le parece inimaginable usar armas nucleares, pues eso nos daba una cierta paz, porque nadie en el fondo quiere llevar los conflictos hasta última instancia. Todo eso ha cambiado en la nueva era nuclear. Los nuevos armamentos nucleares son, gracias a la microelectrónica y a cómo ha avanzado la tecnología, muchísimo más precisos, y ahora los planificadores de guerra nuclear no piensan en una guerra nuclear en la que se destrocen ciudades y que se arrase, sino que se está hablando de ataques como muy precisos. Y entonces, cuando hablamos de guerra nuclear, primero no estamos hablando de arrasar Europa, sino que alguien piense, pues mira, vamos a romper el equilibrio de fuerza que hay en Ucrania aplicando ataques nucleares tácticos en sitios muy, muy concretos. Entonces, eso es un tabú inimaginable. Es decir, pero es que también invadir Ucrania era un tabú. Yo es que toda la vida me he pasado estudiando en el mundo académico de que las guerras convencionales eran cosa de la historia, que cada vez la globalización generaba tantas interdependencias económicas que todos teníamos mucho que perder en una guerra, y que cómo íbamos a estar pegándonos en Europa, que eso era una cosa del pasado. Y de hecho, pues yo me he dedicado a estudiar los conflictos irregulares, y eso son mis guerras posmodernas. Pues esto es una guerra muy del siglo XIX, una guerra muy moderna. Entonces han roto tabús, y yo la verdad que ya no meto la mano en el fuego después de haberse roto el tabú de la guerra en Europa. Y la perspectiva que da esto es que ahora solo falta que se empiezan a valentonar otros gobiernos autoritarios que digan, bueno, vamos a ver si las sanciones a Rusia desanima a cualquier otro que quiera imitar a Putin. Decir, bueno, pues yo invado el país del vecino, utilizo la fuerza, Occidente va a sacar unos tweets protestando, pondrán unos focos con la bandera con los colores de la bandera del país atacado, pero no me va a afectar. Entonces también la reacción de la comunidad internacional y sobre todo de Europa y la OTAN a Putin va a marcar mucho lo que suceda en los próximos años en otros sitios. Y en cualquier caso estamos hablando lógicamente que esa preocupación está por la cercanía de Rusia con la frontera europea. De hecho, la última cuestión, Jesús, no quiero quitarte más tiempo. A pesar de, bueno, veremos cómo se resuelve el conflicto, cómo se va desarrollando el conflicto, pero una pregunta, Jesús, ¿es posible pacificar la zona? ¿Es posible pacificar el este de Ucrania? ¿O vamos a vivir en los próximos años, con independencia de cómo evoluciona este conflicto, una especie de guerra fría que tú tanto conoces y que tanto has nombrado en diferentes ocasiones, en esta zona en la que siempre van a estar en una confrontación directa los intereses rusos y los intereses europeos? Bueno,
la tensión que hay allí puede quedar congelada. Es decir, que no son excluyentes las dos cosas. Es decir, si uno mira, tenemos muy claro qué es lo que quiere Putin. Putin, cuando lanzó el discurso anunciando que iba a meterse en una guerra, hablaba de que iba a salvar a los rusófonos, a la población étnicamente. Pero cuando se ha puesto a negociar, sabemos qué es lo que quiere, porque lo ha puesto en un papel. Y ha dicho que no quiere que Ucrania sea un país neutral, que no esté en la OTAN, que no haya ningún tipo de ayuda militar. Entonces, esta guerra a lo mejor se soluciona. Bueno, está claro que el acuerdo que lleva a la paz va a pasar necesariamente porque Ucrania se convierta en un país que se parezca mucho a la situación de Finlandia en la Guerra Fría, que era un país neutral, con un ejército, con una limitación del tipo de armas que podía tener, y entonces recuperemos esa situación en la que yo mencionaba de que Rusia se encuentra cómoda porque tiene un colchón defensivo. Parece que el presidente Zelensky ha dicho, hombre, lo de declarar a Ucrania país neutral y no entrar en la OTAN, pues estoy dispuesto a aceptarlo. Pero claro, ¿cuáles son las garantías de que Rusia no va a volver a invadirme por tercera vez? Porque claro, él dice, Putin pide unas garantías escritas. Ucrania nunca va a entrar en la OTAN, pero bueno, ¿qué garantías tenemos nosotros por parte de Rusia? Entonces, esa situación de congelamiento de Ucrania, que queda ahí como un país que ni para ti ni para mí, no es excluyente de que, claro, esto ha supuesto una ruptura con Rusia en un montón de aspectos, y vamos a ver que la tensión se pueda trasladar al Báltico, que las relaciones con Rusia posiblemente tardarán mucho en volver a ser normal. Y además, ojo, porque vemos que terminamos volviendo un poco a la situación de la vieja Guerra Fría, es que estemos en paz y tranquilos en Europa, pero la partida se lleve a otro sitio. Recordemos, hay tropas de Estados Unidos y de Rusia en Siria, hay tropas de la Unión Europea y de Rusia, y bueno, estamos hablando ahí de contratistas rusos en el Sahel, en Mali, ahí en el patio trasero, cerca de África Occidental. Y esa partida de ajedrez se puede quedar muy tranquilita en Europa, pero vamos a empezar a mover ficha en otro sitio. Pues la verdad que habrá que estar atentos, Jesús. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender cosas que son muy complejas y que tú consigues que sean un poquito más simples de entender. La verdad que muchas gracias por habernos dejado parte de tu tiempo en este programa. Encantadísimo y un saludo a todos mis paisanos. Muchas gracias, Jesús.